Tots els matins, amb Anna Rodríguez i Elisabet Pavón. Les 11:39 del matí tornem ja del Sony Macfoto per parlar d'altres coses. Dissabte, a 26 de març, a la Bòbila, s'entregarà el guardó d'una nova edició, ja la 5a edició, del Premi Internacional de Novel·la Negra L'Hospitalet Confidencial, un premi que promou conjuntament Roca Editorial i l'Ajuntament de l'Hospitalet. Ja se sap la guanyadora, no és un secret, tots ho sabem, i per això nosaltres avui hem volgut convidar precisament a qui s'ha endut aquest premi d'aquesta 5a edició. Tenim amb nosaltres a la Cristina Fallarás. Cristina, bon dia. ¿Qué tal? Buenos días. Gràcies per acompanyar-nos. La Cristina és periodista, escriptora i ha guanyat aquesta edició d'aquest Premi Internacional de Novel·la Negra de l'Hospitalet amb Les Niñas Perdidas. Cristina, cuéntanos, porque no sé si es tu primera incursión en el mundo de la novela negra. No, es la tercera. Es la tercera ya. Sí, publiqué con Planeta No acaba la noche, luego con Alianza Editorial Así murió el poeta Guadalupe y ahora Las Niñas Perdidas con Roca. ¿Y quién te sugirió que presentaras esta novela a estos premios? Pues mira, la verdad es que se me ocurrió a mí porque yo le tengo mucha fe al premio de LH Confidencial. Porque me gusta mucho la biblioteca de la Bòbila y me gusta mucho que exista una biblioteca especialmente destinada al género negro. Y he seguido los premios que ha dado y me interesaba mucho y pensé, bueno, vamos a probar suerte, y hubo suerte. Y la ha habido la suerte. Oye, ¿qué tiene la novela negra? Ahora enseguida entraremos a hablar de, bueno, de quién son estas niñas perdidas, enseguida nos lo cuentas, pero ¿qué tiene la novela negra que últimamente engancha a tantos autores, a tantos escritores que a lo mejor antes no se habían planteado dedicarse a ella, y sobre todo a los lectores, que cada vez hay más que se inclinan por este tipo de novela? Sí, yo creo que hay una... la denuncia social y el retrato social en la novela es muy difícil de llevar a cabo. Es decir, es muy difícil de llevar a cabo sin caer en la cursilería o en el tremendismo. Ya en los años 20 y 30 norteamericanos apareció la novela negra con fuerza, con Chandler y Hammett, etcétera, porque había un momento en el que había cosas que denunciar. Entonces, lo que te permite la novela negra es hacer cierta denuncia social, pero sin caer en lo cursi, al revés, cayendo un poco en lo bestia. Y te permite canalizar un tipo de rabia muy interesante. Yo creo que la gente tiene ganas de saber eso y de leer eso. Porque no estamos hablando de una novela negra de salón, como la de Agatha Christie, donde hay un detective y todo el mundo está en una casita, etcétera, sino que estamos hablando de una novela negra urbana, radical, desgarrada, un poco sucia. Una novela negra, en el caso de Las Niñas Perdidas, que parte de un hecho real, de algo además a partir de una publicación en tu blog. Creo que por ahí un poco se vio por dónde ibas. Partes de un hecho real en el cual aparecen las noticias y tú decides que las preguntas que hay que hacerse delante de eso son otras. No sé si nos puedes contar un poco cómo Sí, fue. Es un poco bestia, ¿eh? Sí. Pero a mí me impresiona y me enfada muchísimo el hecho de que cada vez que sale que se ha detenido a integrantes de una red de pederastia o de pornografía infantil, sale en las noticias de forma muy pequeñita, sin tener en cuenta que para que esta gente distribuya pornografía infantil hay unos niños que han posado y a los cuales se ha violado. Entonces yo decía, bueno, la cosa no es a cuánta gente han denunciado, la pregunta es ¿cuánto tarda los genitales de una niña de 3 años en cicatrizar? Lo que hay detrás de todo eso. Después de eso. ¿Cuánto tarda una niña en volver a dormir 6 horas seguidas después de que la violen 4 tipos de 60 años? Esas son las preguntas que no nos hacemos. No es que no nos las contestemos, es que no las hacemos. Y entonces inventé una historia, que es esta historia. Y para responder a esas preguntas o para mirar de responder a esas preguntas en la novela, ¿dónde has tenido que investigar un poco? ¿Cómo lo has hecho? En realidad no las respondo, las dejo ahí. Las planteo. Ahí. Que es como más inquietante, ¿no? Lo que sí planteo es ¿qué pasa? Que somos hijas y somos madres. Yo soy hija y soy madre. Entonces, ¿qué miedos tengo como madre? Como madre hace 20 años los miedos eran, cuidado que no le atropelle un coche en la calle.
Ahora no, ahora los miedos son mucho más terribles. Son peores. Probablemente por culpa del CSI, pero son terribles. Es decir, de repente dejas a la niña en el parque y dices, a ver si me desaparece, a ver si me la violan, a ver si está sufriendo una agresión sexual en el colegio o en tal sitio. Es decir, se nos ha complicado mucho el miedo a los padres y de eso trata también. Por eso tu protagonista está embarazada. Sí. Porque hay un elemento ahí, además, creo que dices incluso las semanas y todo de las que está embarazada, porque va evolucionando, ¿no? Claro, la detective Victoria González está embarazada, porque yo necesitaba... Al principio pensé en poner un detective hombre, pero claro, para investigar la muerte, tortura y violación de 2 niñas de 3 y 5 años, creí que era mucho mejor ser mujer para entenderlo. Una visión más femenina. Claro, y además ser madre. Pero una detective madre no me daba el papel porque era demasiado dulce y entonces preferí ponerla embarazada, que ya lo hace todo un poco más bestia. Sí. Ya es un poco para... Sí, porque la detective Victoria González ya es una mujer muy enrabiada, es una hija de barrio marginal de Barcelona, que le ha tocado pasar de la Barcelona aquella de los años 70 y 80 de la solidaridad con Cuba y vamos todos a reivindicar el asfaltado de las calles, a una sociedad donde toda esa gente que luchó por eso ha quedado totalmente acallada, en la pobreza más absoluta, en el paro, y muchos de ellos llegando a una tercera edad casi indigente. Y tenía que ser el Raval también, ¿no? El marco que te ha dado también claro. Juego con 2 zonas, una el Raval y otra Nou Barris. El Raval como zona de desarrollo de la nueva inmigración y las nuevas tráfico de drogas, y Nou Barris como zona de ese radio que se ha quedado sin identidad. Y como zona sin identidad es una zona donde puede pasar de todo. Tener un personaje principal, un detective en este caso carismático, con unas trazas de personalidad muy concretas, ¿es el secreto fundamental para que una novela negra funcione? No. No. De hecho, yo me resistía. Las 2 novelas anteriores no tienen detective y me resistía bastante porque también te obliga a encasillarte en algo que no sé si me apetece. Lo que pasa es que jugar con el género es muy entretenido. Entonces, después de escribir 2 novelas que eran mucho más generalistas, pensé, vamos a ver si cojo el género negro y lo aplico exactamente. Un detective, bla, bla, bla. Pero no lo creo. Fíjate que, por ejemplo, en la saga Millennium, de Stieg Larsson, lo que de verdad hace la saga, le da unidad y es entretenido, es la chiquilla medio punk, lesbiana o bisexual, no detective ni el periodista. Es decir, lo que sí que tienes que tener claro es pero si sí que haber un personaje, coger quizá un personaje. Y si no, no. Es decir, también puedes contar un hecho. Yo en la novela anterior contaba un hecho estricto de cómo se monta la Escuela de Torturas de las Américas y qué es la tortura y cómo se ha utilizado la tortura en la historia de la humanidad. Entonces, lo que sí yo creo que hay que hacer es elegir un tema y sentirlo propio. Y ser muy honesto con cómo lo demuestras. Hoy contaba a unos amigos que yo en la novela doy las claves para matar animales. Cada ciertas páginas te enseño a matar primero un gato, luego un perro, luego un pez, luego un hámster. Cómo hay que matarlos exactamente. Y ya se me han quejado. Entonces yo con eso pretendo una cosa, que es que nos hemos acostumbrado a que matar seres humanos en las novelas y en la televisión es algo normal, y sin embargo nos escandaliza que se maten animales. Se te quejan de que se matan animales. Pero ninguno se queja de que yo mate humanos o de que viole niñas en la novela. Entonces, jugar con esas cosas a mí me parece entretenido. Quiero decir con esto que una novela negra puede caracterizarse porque haya un detective, o puede caracterizarse porque tú quieras jugar con el lector y lanzarle un tipo de apuesta, como es en el caso de Stieg Larsson, la chiquilla esta, que sale una sociópata radical, o en mi caso, en esta novela, las instrucciones para matar animales. Porque la detective Victoria González, embarazada, mata animales para sacar la rabia. ¿Tendrá continuidad la detective Victoria González, una vez convertida en madre ya? Sí. ¿Tienes pensado seguir con la He empezado la con el siguiente, personaje? que además la siguiente es una venganza que parte de esta. Esta novela acaba y cuando acaba te quedas con el corazón algo encogido. Y entonces yo pensé, tienes que vengarte, Victoria. Y sí, la siguiente se venga. ¿Y estás trabajando ahora en esa segunda entrega? Sí. O sea, que vemos que la novela negra te ha hipnotizado de momento. Sí, tengo otra novela que, si todo va bien, se publicará a finales de este año, a principios del siguiente, que no es negra,
que es una especie de historia de amor arrebatada, pero también, ¿sabes qué me pasa? Que yo quiero escribir historias de amor todo el rato y todo el rato me salen muertos. Ah, pues por eso te digo yo, que si te salen muertos, claro, la otra nueva también es de amor, pero también de repente... También te sale algún muerto. Alguno, una barbaridad. Muy bien. Una barbaridad, se me escapan. Te escapan los muertos, sujétalos. Sí. Bueno, ahora ya el día 26 se entrega este premio. No sé si te has preparado un poco, si sabes un poco cómo va a ser esta entrega. Supongo que te hace ilusión recogerlo, ¿no? Me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión. Tengo una duda gordísima, que es que no sé si voy a llevar falda o pantalón. Lo confieso, así que entre muy nosotras. femenina también esta duda. Y luego, en realidad, no sé qué voy a decir, tendré que decir 4 palabras, pero lo que sí querré es tener un recuerdo para Manolo Vázquez Montalbán, que fue un buen amigo y que me dijo algo que yo he aplicado o he intentado aplicar y no me ha ido mal, y que fue que no intentar hacer cosas muy buenas, sino que intentar hacer cosas diferentes, y entonces serían muy buenas. Porque somos tantos escribiendo y somos tantos haciendo todo, que puedes hacerlo muy bien, pero si eres uno de tantos que lo hace muy bien, no interesa nada. Entonces yo de Manolo aprendí muchas cosas y de repente me he dado cuenta que poniendo una detective en Barcelona, en el fondo estoy haciéndole un homenaje a Carballo también. Y le quiero lanzar un beso. Muy bien, pues ya lo sabéis, el sábado se entrega este premio. Agradecer muchísimo a Cristina Fallarás que nos haya acompañado esta mañana. Gracias a vosotras. Que nos haya dado estas pinceladas de una cosa, y además novela. Decirle a Sergi, que está en la fira, que la infanta no se pone gafas porque los reyes ya van en dimensiones. Ellos son reales y no necesitan este tipo de aparatos. Va a ser la sangre azul, Claro, ¿no? Es la sangre azul que pasa por el ojo. Cuando llegue se lo diremos y le aclaremos esta duda. Las niñas perdidas, el nuevo premio de la nueva edición del Hospitalet Confidencial. Cristina, gracias. Gracias a vosotras.